6 de la mañana, 36 minutos. 6 de la mañana, 36 minutos. ¿Qué es lo que está pasando a esta hora con el dólar? El dólar que está rozando los 4.100 pesos. Saludamos a esta hora al doctor Felipe Campos, director de investigaciones, Alianza Valores y Fiduciaria. Doctor Felipe, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días y un saludo a toda la mesa y a los oyentes. ¿Qué está pasando con el dólar? 4.100. Esto está disparado como un cohete, doctor Felipe. Sí, Luis Carlos, bueno, siempre que uno piensa en el dólar, acuérdense que es una comparación entre Colombia y Estados Unidos, entonces uno tiene que ponerlo en un contexto mundial. Entonces el dólar en Colombia ha hecho cosas muy raras este año. Lo primero es que desde el 18 de abril es una de las monedas que más ha perdido valor, o sea, se subió 450 pesos en cuestión de 3 semanas, o sea que estamos en el ranking de las que más nos desvalorizamos desde el 18 de abril, un movimiento muy fuerte. Sin embargo, si uno mide el peso colombiano en lo que lleva el 2022, estamos al otro lado y somos la cuarta moneda, estamos en el top 5 pues, de las monedas más fuertes del mundo. O sea que pese a que Colombia se ha devuelto una barbaridad las últimas 3 semanas, seguimos siendo de las pocas monedas que no pierde contra el dólar frente al cierre del año pasado. ¿Qué está provocando, doctor Felipe, entonces, esta volatilidad o este desplome de las últimas semanas? ¿Hay manera de entenderlo? ¿Está relacionado con el aumento de tasas de interés en Estados Unidos? Sí, es una mezcla de cosas. Digamos que parte de la fortaleza que tiene Colombia se lo brinda pues las sombrillas, las materias primas. Entonces por eso las monedas más fuertes en el mundo, así no estén tan fuertes, es porque venden algo que tiene que ver con materias primas. Pero el movimiento reciente es una mezcla en Colombia. Yo diría que es 80% el tema internacional. ¿Cuál es ese tema internacional? Estamos en un año muy bravo. Tenemos un choque de inflación a nivel global que supera el 8% en países claves. Tenemos en la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, está subiendo tasas a una velocidad que no lo hacía desde el año 2000, no subía a medio punto porcentual desde el año 2000 por reunión. Tenemos lo de Rusia y Ucrania, que es un choque de inflación, un choque de crecimiento económico, y tenemos ahora China cerrándose. Es un año típico en el que el dólar debería estar disparado. Y recientemente, pues comienzan los miedos, que para mí es como el evento económico más importante. Y si alguien me pregunta, bueno, ¿cuándo termina de subir el dólar? Es una pregunta súper difícil. Yo diría, recientemente comienzan los vientos de recesión. Que todas estas cosas juntas, ya el consumidor mundial no las aguante, y el consumidor local también la va a sentir un poco, y que terminamos en una recesión. Y las recesiones de países desarrollados, en general globales, son de dólar para arriba. Entonces, eso para mí es el 80% del movimiento que se ha ido acelerando. Y como le digo, Luis Carlos, posiblemente, si no se ve este semestre, ya no se vio este semestre, se va a ver el próximo, una desaceleración muy fuerte en la economía que jala el dólar para arriba porque la gente se resguarda en dólares. Y la otra parte, que es muy difícil calcularla, digamos, muy difícil decirlo, no es una opinión mía, es desde el 18 de abril también ha habido un cambio en las encuestas en Colombia, y uno sabe, esto sí se ha visto en cada elección difícil de la región, que a los inversionistas les pone nervioso los posibles cambios digamos, de forma de manejar un país. Y en las últimas, desde el 18 de abril, ha habido un cambio en las encuestas, ha habido, digamos, más posibilidades de esos cambios en el país, y yo creo que eso también ha influido. Por eso, desde el 18 de abril, Colombia no solo sube, sino que es la que más sube en términos del dólar. Felipe, ¿qué me aconsejaría usted? Yo soy una colombiana que en este momento no sé si de pronto tengo una plática y no sé si comprar dólares, pero es que están caros, si de pronto tengo unos dólares venderlos, si tengo una deuda en dólar o me quedo quieta y espero. ¿Qué me aconseja? Sí, esa es como digamos que las preguntas cuando uno está cerca a los máximos históricos del dólar, que 4.100 es uno y 4.200 es el otro, son los dos picos que ha tenido el dólar desde la pandemia. Entonces, claro, la pregunta es si esto va a ir arriba de 4.200. Es supremamente complicado responderla. Ahora, yo sí creo, digamos, la experiencia que ha tenido Colombia cuando le ha tocado vivir recesiones globales, es que el dólar se mueve más de lo que uno cree, digamos, tiende a subirse 500 pesos o 700 pesos, generalmente es muy fluido. Entonces yo todavía no descarto que el dólar, y estoy hablando de los próximos 6 meses, y estoy hablando más de un tema internacional, ya estoy hablando de temas locales, pueda ir más arriba de eso. Entonces yo
sin poderlo predecir, digamos, yo de todas formas preferiría que la gente tenga sus dólares, espere que la economía haga su curso. Es muy difícil con los excesos del último año que no haya una buena desaceleración económica. Entonces yo creo que eso va a jalar al dólar al alza. Ahora, el dólar lleva 10 años subiendo en Colombia y en el mundo. Entonces, también hay que comenzar a darse cuenta, por ejemplo, de esa fortaleza de Colombia con el petróleo. Si no hubiera pasado como los eventos globales tan fuertes, el dólar estaba bastante débil en Colombia. Entonces, para mí, después de este evento, yo sigo a la gente, sí, tenga sus dólares, es bueno estar diversificado. De pronto, ahorita no busque deudas, de pronto es muy encima por el entorno económico y súmele la incertidumbre local, pero yo sí creo que a partir del próximo año, cuando se calme del crecimiento mundial y porque yo creo que las materias primas se van a mantener fuertes, creo que el dólar va a comenzar a bajar después de una década de fortaleza. Don Felipe, con los buenos días, le saluda William Calderón. Después de mirar los efectos en el bolsillo del colombiano del común, ¿qué debería hacer el gobierno? ¿Cómo deberían actuar las autoridades monetarias en el país? ¿Cómo amortiguar esos efectos que usted dice en gran medida están designados por lo que ocurre en la macroeconomía, en la economía mundial? Digamos, con el tema del dólar, es muy poco cuando ya se sube. Es como cuando usted se enferma, ya está muy enfermo, pues le toca tomar medicinas y no cambiar sus hábitos, ¿no? Cuando ya el dólar se sube, es muy poco lo que puede hacer el gobierno. El Banco de la República a veces, y ya me imagino que tiene que ser, no sé, 4.500 o algo así, para que el Banco de la República haga algunas operaciones, más para reducir la volatilidad del dólar. Pero en general, cuando ya el dólar se sube, y es porque uno ya se enfermó, es preferible que se suba. Es un choque que, claro, no le cae bien al consumidor, porque los productos que se importan se vuelven más caros. Tenemos un problema de inflación, entonces a uno no le gustaría que el dólar se sume al problema de inflación que estamos viviendo. Pero en ese momento, cuando el dólar se sube también rápido, protege a la economía colombiana por el lado de la exportación. Entonces, cuando ya el dólar está disparado, no hay nada que hacer, hay que dejarlo subir, y no hay mucho que se pueda hacer. Y como le digo, es más un tema de hábitos. Pues, si uno no quiere que el dólar se le suba, pues cuando uno está sano, pues sea más, no sé, haga ejercicio, diversifique la economía, haga otras cosas, pero cuando usted ya está en el pico de la enfermedad, no hay mucho que hacer. Entonces, es preferible en estos movimientos que se deje subir el dólar. Otras cosas que puede hacer el gobierno es más hacia, digamos, lo que está intentando hacer es hacia el consumidor colombiano. Tratar de que las importaciones de insumos sean más baratas, porque al final el golpe que va a sentir más el colombiano, pues que no está jugando a las inversiones, y esto es más sobre la inflación. Entonces, movidas que pueda hacer para moderar la subida de la inflación y que de verdad la inflación sí esté cerca a su máximo en estos meses que vienen. Doctor Felipe, buenos días, lo saluda Juan Lozano. ¿Qué tanto influye en esto todo lo que tiene que ver con los dólares de las economías ilegales, los dólares del narcotráfico? Si avanza la cosecha cocalera, si logran lavar y meter mucha plata en efectivo a Colombia, en billetes, pues se inunda el mercado y el dólar se consigue más barato. ¿Cuánto dependen estos movimientos a futuro de la lucha contra el narcotráfico y contra el lavado? Sí, hola Juan, es una pregunta muy buena, es una pregunta muy difícil de responder. Por ahí Juan Carlos Echeverry con su firma hacía unos cálculos en el que hablaba de un porcentaje bien alto que podía estar entrando a Colombia con esta economía ilegal. Yo creo que los inversionistas, al final de cuentas, imagínense, para definir el precio del dólar en Colombia, hay unos tipos, y no son unos tipos, es un montón de gente en el mercado internacional que está mirando, está comparando países. Y esa variable no la incorpora, pues porque es una variable difícil de incorporar. La razón que yo tengo para pensar que muy poco importa ese número en el dólar, y es difícil decir esto, es que si uno compara economías como la colombiana, pues una economía emergente que depende del petróleo, por ejemplo, con un país como Noruega, y es una cosa obvia, porque me va a comparar esos dos países. Noruega es un país petrolero, pero muy lejos, mucho más fuerte que Colombia. El dólar no se mueve muy diferente en la última década en esos dos países. Entonces yo siento que los inversionistas miran como las condiciones generales y ven dos países muy dependientes de petróleo, uno un poco más débil que el otro, y al final ponen a todos en el mismo grupo. Entonces yo sé que uno lo siente, de pronto uno aquí a nivel de Colombia lo ve más, cuando se separa mucho el dólar, digamos el dólar de las calles con el dólar oficial, ahí es donde uno siente que hay más dólares en la economía.
pero yo no creo que afecte mucho en la formación del precio, digamos, a nivel de largo plazo. Doctor Felipe, muchísimas gracias por darnos algunos minutos y ayudarnos a entender qué está pasando con el dólar. Muy amable, muy gentil. No, Luis Carlos, muchas gracias a todos ustedes y un buen día.